Buenas tardes, señoras y señores. Vengo a ofrecerle directamente de fábrica y sin ningún intermediario los auténticos coeficientes de Fresnel. Estoy entregando. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que me estén mirando. Yo soy Damián Wilich y este es un nuevo encuentro de física. En esta ocasión vamos a hablar sobre ecuaciones o coeficientes de Fresnel y polarización. De ondas electromagnéticas, algo de repaso, la onda plana. Una onda plana monocromática que se propaga en el sentido positivo del eje X. Podemos escribirla, lo trabajamos en anteriores encuentros, como una parte dedicada al campo eléctrico, y quien sabía el campo eléctrico sabía el campo magnético y luego determinaba la dirección de propagación. El campo eléctrico lo podemos escribir como una amplitud, que es una cierta magnitud en unidades de campo eléctrico, por el seno de kx menos omega t. Si la onda se propaga a lo largo del eje X, en el sentido positivo del eje X, entonces podíamos imaginarnos, por ejemplo, que el campo eléctrico oscilaba en la dirección del eje Y, como esta flecha, donde K es 2pi sobre lambda. Lambda es la longitud de onda. Si lambda se mide en nanómetros, es la unidad usual en los problemas de óptica, diremos que los nanómetros son 10 a la menos 9 de metros. Por lo tanto, K tiene unidades de 1 sobre nanómetro, o si quieren 1 sobre metros al fin y al cabo. El campo magnético asociado, si el campo eléctrico está solamente oscilando sobre el eje Y, el campo magnético está oscilando solamente sobre el eje Z y se encuentra siempre a 90 grados del campo eléctrico. Tiene la misma fase, es decir, cuando esto es un máximo, esto también es un máximo. Cuando esto es cero, esto también es cero. Cuando esto está dado vuelta con un valor máximo, esto también está dado vuelta con un valor máximo. Pero también definimos otro vector, que es el vector de Poynting, y el vector de Poynting es proporcional al producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético. Esto siempre nos está indicando la dirección de propagación de la onda. Entonces, si todo está dispuesto de esta manera, el campo eléctrico oscila en esta dirección, el campo magnético en esta dirección, entonces la propagación de la onda plana es en esta dirección y en este sentido, porque el vector de Poynting, muy importante, nunca adopta valores negativos en su amplitud o norma, y por lo tanto siempre apunta en la misma dirección. Eso nos servía para definir la dirección y el sentido de propagación de la onda luminosa, que después interpretamos como rayos en el encuentro sobre ley de Snell. Y tendremos que ahondar en esto un poco más en este encuentro. ¿Qué significaba que la onda fuera plana? Bueno, que en cualquier momento yo sacaba una instantánea y entonces tenía que mirar sobre qué figura encontraba los mismos valores de amplitud del campo eléctrico. Bueno, en el caso de la onda plana, eso sucede sobre todo un plano. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo una instantánea de esta onda plana que se mueve a lo largo del eje X y la congelo, entonces veré la flecha del campo eléctrico, por ejemplo, en este lugar. Y ya sé que las flechas de campo eléctrico son la misma en cualquier lugar sobre este plano, que es un plano transversal a la dirección de propagación. Por eso decimos que es una onda plana. Lo mismo para el caso del campo magnético. Si yo sé cómo está el campo magnético, entonces el campo magnético sobre cualquier punto de este plano está de esta forma, en el caso de la onda plana monocromática. Otra magnitud que nos va a interesar en particular hoy es la irradiancia o intensidad de la onda electromagnética. En el caso de la onda plana, ¿cómo la definíamos? Bueno, como el valor medio temporal de la norma del vector de Poynting. Y eso tiene varias expresiones, de las cuales a mí la que más me gusta es decir C epsilon 0 sobre 2 por E0 al cuadrado, donde E0 es la amplitud del campo eléctrico. Esto tiene unidades de watts sobre metro cuadrado. Luego hicimos nuestros primeros palotes de óptica geométrica con la ley de Snell. Y para la ley de Snell lo que consideramos fueron ondas planas monocromáticas que viajaban una por un medio con unas características y luego llegábamos a una interfase entre este medio y otro medio con otras características ópticas distintas, y lo que vamos a tener es que una parte se iba a reflejar y una parte se iba a transmitir. ¿Cómo lo representábamos esto? Por medio de rayos. Los rayos luminosos son líneas que son paralelas al vector de Poynting y tienen su mismo sentido. Cuestiones de nomenclatura. Bueno, siempre consideramos la interfase entre los dos medios. Acá está un medio con índice de refracción NI y el otro es NT. NI significa el índice de refracción del medio incidente, NT significa el índice de refracción del medio transmitido. En este caso estoy suponiendo que NT es mayor que NI. De vuelta, ustedes pueden encontrar el índice de refracción como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese medio. Bueno,
nombres y subíndices para estos rayos. Bueno, I es el rayo incidente, R es el rayo reflejado, T es el rayo transmitido. Medíamos ángulos respecto a la normal. La normal es una línea perpendicular a la superficie, es decir, la superficie de la interfase es este plano que está acá y la línea normal se mide aquí, justo en el lugar en el cual el rayo que me interesa está tocando la interfase. Y bueno, luego vimos la ley de Snell, y la ley de Snell me dice esta relación: NI seno de teta I es igual a NT seno de teta T. Teta I es el ángulo respecto a la normal para el rayo incidente, teta T es el ángulo medido respecto a la normal para el rayo transmitido, y con esto encontramos, por ejemplo, que el ángulo de incidencia es lo mismo que el ángulo de reflexión. Bueno, y también consideramos otro caso muy interesante, que es cuando estamos haciendo lo que se conoce como una incidencia interna, es decir, donde el índice de refracción del medio incidente es mayor que el índice de refracción del rayo transmitido. En esas condiciones uno puede aumentar el ángulo de incidencia, que va desde 0 hasta pi sobre 2, pero en algún lugar en el medio sucede que el rayo transmitido es rasante a la superficie, y a partir de ahí se da una reflexión total interna. ¿Cómo se escribe esto? Bueno, si el ángulo de incidencia es mayor que un cierto ángulo que llamamos ángulo crítico, que se puede encontrar como el arco seno entre NT y NI, entonces la superficie se comporta como un espejo perfecto, y eso es lo que significa el fenómeno de reflexión total interna. Una cosa muy importante que es consecuencia del principio de Fermat es el siguiente, y es algo que pasó inadvertido. Tanto el rayo incidente como el rayo reflejado y el rayo transmitido están los tres exactamente sobre el mismo plano, y por eso yo los puedo dibujar perfectamente bien en el pizarrón. Y ese plano es un plano que nos va a ser de muchísima conveniencia, y por eso conviene darle un nombre. Así que dibujemos y recuadremos este plano en el cual están contenidos los tres rayos, incidente, reflejado y transmitido, y démosle el siguiente nombre. A esto lo vamos a llamar el plano de incidencia, y va a ser una suerte de sistema de referencia muy pero muy útil para el planteo que vamos a hacer hoy. ¿A quién debemos lo que vamos a discutir hoy? Al genio de Agustín Fresnel, nacido en Francia en 1788, fallecido también en Francia en 1827. Tengan en cuenta que todos los resultados a los que llegó Fresnel son perfectamente válidos y son anteriores al desarrollo de la teoría electromagnética formal de Maxwell. Comparen los años. Pero, ¿qué es lo que nos permite partir desde la teoría de Maxwell como lo vamos a hacer nosotros? Que nos permite interpretar perfectamente bien un resultado al cual Fresnel había llegado antes. Y eso en la física es una sensación maravillosa. En esta ocasión vamos a hablar específicamente sobre las fracciones de intensidad u irradiancia luminosa que se refleja y que se transmiten en una interfase entre dos medios con características ópticas diferentes. Todos los simuladores de 3D para juegos o para los efectos especiales en el cine y en la televisión utilizan los coeficientes que vamos a presentar en este encuentro para saber cómo pintar cada superficie simulada en función de la iluminación y de su orientación. En esta ocasión vamos a encontrar relaciones de amplitud y fase entre los campos eléctrico y magnético que representan a las ondas. ¿Y con qué ondas estamos trabajando? Con las ondas planas asociadas al rayo incidente, las ondas planas asociadas al rayo reflejado, las ondas planas asociadas al rayo transmitido. Desde luego, cada una de estas tendrá su campo eléctrico y tendrá su campo magnético. Obviamente se propaga en alguna dirección que vamos a discutir ahora. Y entonces por eso les tendremos que poner subíndices para poderlos distinguir. Para el caso de la onda incidente usamos el subíndice I, para el caso de la onda reflejada usamos R, para la onda transmitida usamos T. Los dos medios, ¿qué índices de refracción tienen? Bueno, NI y NT, y son homogéneos e isótropos. Cuestiones de tradición que mencionamos en encuentros anteriores. En el caso de la onda plana, quien sabe el campo eléctrico, entonces sabe cómo es el campo magnético. Y sabe también la dirección de propagación. Entonces la tradición es hacer todos los desarrollos en términos del campo eléctrico. Recordando que, sabiendo el campo eléctrico, podemos reconstruir tanto el campo magnético como la dirección de propagación. En la óptica geométrica no se puede decir cuánto de una onda se refleja y cuánto se transmite en una interfase, en términos de amplitudes de campo. Y esto tiene que ser hecho a partir de las ecuaciones de Maxwell.
Estos fenómenos se describen en términos de lo que se conocen como coeficientes de reflexión y transmisión, que son respectivamente fracciones de las amplitudes o intensidades de la onda incidente a reflejada e incidente a transmitida. Si todas las ondas electromagnéticas planas se movieran en el eje X, propagándose en esta dirección, por ejemplo, entonces ya tenemos todo resuelto, ya sabemos cómo es el campo eléctrico y el campo magnético. Pero este aquí que los rayos luminosos se pueden propagar en cualquier dirección y entonces vamos a tener que hacer necesariamente una generalización para describir cómo es la onda plana monocromática propagándose en cualquier dirección del espacio. Siempre se va a cumplir esta relación, campo eléctrico, campo magnético, propagación. Y entonces la propuesta es decir, bueno, supongamos que mi codo es un sistema de referencia y que yo estoy mirando en alguna dirección R, vector del espacio, y que está pasando por ahí alguna onda electromagnética en alguna dirección. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es de robustecer lo que ya sabemos sobre la onda plana para poder escribirla considerando cualquier dirección de propagación que se nos ocurra a nosotros. Ahora vamos a hacer una definición que es la del vector de propagación. Así que supongamos la onda monocromática que se propaga por el espacio y entonces vamos a definir este vector de propagación, usamos la letra K con una flecha completa arriba, como un vector que es paralelo al vector de Poynting. O sea que si la onda se está propagando en cualquier dirección, esto es el vector de Poynting, bueno, el vector K es proporcional a esta flecha que está acá, o sea, va a estar sobre esta dirección. ¿Y cuánto mide esta flecha? Bueno, esta flecha mide 2pi sobre lambda, es decir, su módulo es K sin la flecha arriba. En esas condiciones, a todo lo que no es una dirección en la onda plana, al menos para lo que es el campo eléctrico, se puede escribir como esta forma que tenemos acá, E0 por el seno de este vector de propagación K, producto escalar el punto del espacio R, puesto como R vector, menos omega t. Por conveniencia, a veces lo que se utiliza es el versor de propagación, que es lo mismo que el versor del vector de Poynting, y que es la K con el sombrerito arriba. Tiene la ventaja de que su norma vale 1 y no tiene unidades, y se verifican ciertas relaciones. Así como el campo eléctrico, el campo magnético y el vector de Poynting forman una terna ordenada a derecha, también se forma una terna ordenada con el campo eléctrico, el campo magnético y el versor de propagación o el vector de propagación. Y se verifican estas propiedades que están acá, que K producto escalar, el campo eléctrico es igual a 0, este es el campo eléctrico, este es el vector, el versor K, bueno, el producto escalar entre dos cosas que son perpendiculares da 0. Y después el producto cruz entre este versor y el campo eléctrico me indica proporcionalmente al campo magnético. ¿Cuál es el factor de proporcionalidad? La velocidad v. Y ahora voy a mencionar, porque las necesito, dos condiciones que se ven en un curso más avanzado de electromagnetismo y que son las siguientes. Las componentes tangenciales del campo eléctrico se conservan a ambos lados de la interfase, así como las de este vector H, que lo definimos como V sobre mu, donde mu es la permeabilidad del medio. ¿Y qué quieren decir tangencial? Tangencial a la interfase. Y después, las componentes normales del campo magnético se conservan a ambos lados de la interfase, así como las de este vector que se llama D igual a epsilon veces el campo eléctrico. ¿Qué entiendo por normales? Normales a la interfase. Ya tenemos resuelta la parte de la amplitud de una onda electromagnética plana que se mueve en cualquier dirección, pero todavía no tenemos detallado la parte de la dirección. Entonces, consideremos lo siguiente, que tenemos nuestra flecha de campo eléctrico, esta es la dirección de propagación. Si uno sabe cómo es el estado del campo eléctrico, sabe cómo es el campo magnético, así que olvidémonos del campo magnético por un segundo. Y tenemos una onda plana, monocromática, linealmente polarizada, es decir, que el campo eléctrico oscila en una sola dirección, que se propaga en alguna dirección, por ejemplo, hacia ustedes, ¿sí? Pero el problema que ahora tenemos que terminar de resolver es el siguiente, que la misma dirección de propagación obedece a todas estas orientaciones del campo eléctrico, es decir, el campo eléctrico puede estar apuntando en cualquier dirección del plano perpendicular a la dirección de propagación y por lo tanto vamos a tener que recurrir a alguna manera conveniente de escribir esto. Consideremos de vuelta el tema de la ley de Snell. Tenemos un rayo incidente, un rayo reflejado y un rayo transmitido. En este caso estamos representando un medio donde el índice de refracción de incidencia es menor que el índice de refracción del medio al que se está transmitiendo esta onda. Y vamos a considerar que estos rayos son rayos de ondas planas.
y que van a tener sus vectores de propagación cada uno. Entonces el rayo incidente tendrá su vector de propagación k sub i, que es el vector de propagación del rayo incidente. Después el rayo reflejado tendrá un k sub r y el rayo transmitido un k sub t. De vuelta, ¿cuál es la idea? Si el k es el vector de propagación, es este clavo que ustedes tienen acá, el vector campo eléctrico puede estar en cualquier dirección posible que le sea perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, que tenemos el siguiente problema, que el campo eléctrico para el rayo incidente puede estar en general en cualquier estado en el plano perpendicular al vector de k sub i. Lo mismo para el k sub r, y puede estar en cualquier dirección. El k sub t, la misma historia. Pero, bueno, ahí pensemos con qué contamos y busquemos alguna opción ingeniosa. En general, un vector que está contenido en cualquier lugar de un plano, fíjense que el campo eléctrico puede estar en cualquier dirección. Está definido, fijo, de acuerdo, pero sobre un plano. Y la manera más conveniente es hacer una descomposición. Descomponer este vector en dos vectores que sean convenientes de acuerdo a lo que tenemos. Y recordemos que tenemos definido el plano de incidencia. El plano de incidencia es el plano en el cual están contenidos el rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo transmitido, y que es único para este problema. Entonces, busquemos una manera conveniente de descomponer este vector campo eléctrico, que es del rayo incidente, por ejemplo, pero también para el rayo reflejado y el transmitido, en dos componentes perpendiculares, de esta manera. Y entonces apoyemos esto en una de estas componentes, por lo menos, en un plano que conozcamos para este problema. Y el plano que conocemos para este problema es el plano de incidencia. Desde luego, la interfase le es perpendicular. Y entonces fijémonos que si hacemos esto, podemos apoyar una de las proyecciones en el plano de incidencia y otra de las proyecciones es perpendicular al plano de incidencia. Entonces, sea cual sea el estado del campo eléctrico, lo voy a poder describir en términos de dos vectores o dos decomposiciones. Una que es paralela al plano de incidencia y otra que es perpendicular al plano de incidencia. Y lo mismo va a pasar para los otros rayos. Para el rayo transmitido voy a tener una componente paralela al plano de incidencia y otra perpendicular al plano de incidencia, y para el rayo reflejado también una componente paralela al plano de incidencia y otra que es perpendicular siempre al plano de incidencia. Una aclaración respecto de la polarización lineal de una onda electromagnética. En las ondas transversales que nosotros definimos originalmente, la vibración es perpendicular a la dirección de propagación. Y llamamos dirección de polarización a la dirección de vibración del campo eléctrico. Vimos anteriormente que en una onda electromagnética plana el campo eléctrico oscilaba siempre en una misma dirección. En este caso decimos que la onda está linealmente polarizada y con esto le damos un nombre formal. En el planteo que vamos a hacer necesariamente tenemos que considerar las dos posibilidades. Una, que el campo eléctrico sea perpendicular al plano de incidencia, y la otra, que el campo eléctrico sea paralelo al plano de incidencia. En general, el campo eléctrico, lo decimos otra vez, puede tener orientación siempre perpendicular al vector de propagación, pero siempre lo vamos a poder descomponer en una componente sobre el plano de incidencia y otra que le es perpendicular. Cualquier estado de polarización puede representarse por dos ondas linealmente polarizadas que son ortogonales, y más adelante las vamos a enumerar, por lo menos. Para calcular la fracción de luz que se refleja y que se transmite respecto de la incidente, vamos a tener que encontrar relaciones para las amplitudes de los campos eléctricos, porque hacemos nuestra descripción en términos de los campos eléctricos. Eso nos va a llevar a definir coeficientes de relación entre los campos reflejados y los transmitidos versus los incidentes. Entonces, acá tenemos representadas las posibilidades de orientación del campo eléctrico. Este es rayo incidente, rayo reflejado, rayo transmitido. El campo eléctrico puede estar en una orientación paralela al plano de incidencia o perpendicular al plano de incidencia, para el rayo incidente, reflejado y transmitido. Entonces, vamos a hacer unas relaciones de amplitud entre los campos definidas de la siguiente manera. Un coeficiente de reflexión y otro coeficiente de transmisión. Y entonces definiremos a componente perpendicular o a componente paralela los siguientes coeficientes o relaciones de Fresnel. Bueno, el coeficiente de reflexión a componente perpendicular es la amplitud máxima del campo eléctrico reflejado dividido la amplitud máxima del campo eléctrico incidente. ¿A qué
proyección, a la proyección que es perpendicular al plano de incidencia. Estoy considerando los que son así. Después un coeficiente de transmisión, que es en este caso a componente perpendicular. ¿Por qué? Porque es el cociente entre la amplitud transmitida versus la amplitud incidente a componente perpendicular. Y un análogo para la componente paralela, un R y un T paralelo. Y a esto le tenemos que aplicar la consideración de las condiciones límite en las interfaces de los campos eléctricos y magnéticos para las ondas luminosas. Y esto así definido va a tener formas que van a depender del ángulo de incidencia de una manera complicada. Así que ahí hay una advertencia. ¿Qué significan estos coeficientes? Bueno, que son números que me dicen cuál es el cociente entre esta amplitud y esta amplitud. O dicho de otra manera, si uno sabe este número para un determinado ángulo, θi, θr, θt, y uno sabe cuánto es esta amplitud, automáticamente se sabe cuánto es esta amplitud, a cada una de las componentes y cada una de las condiciones. Las intensidades luminosas, no se olviden que son proporcionales a los cuadrados del campo eléctrico. Así que primero tendremos que ver qué es lo que sucede con las amplitudes del campo eléctrico para después ver qué es lo que sucede con las amplitudes de intensidad o las fracciones de intensidad luminosa. En la forma completa de la presentación yo les dejo el desarrollo minucioso de cómo se llega a la expresión final de R perpendicular y T perpendicular y cómo se llega a R paralelo y T paralelo. Desde luego aplicando las condiciones de contorno que ya les dije. Pero ahora vamos a resumir los resultados. Primer caso, campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia. ¿Cómo es el vector de propagación? La flecha negra y el campo eléctrico está así. Tanto para el incidente lo considero en esta orientación como para el reflejado y el transmitido. En esas condiciones tenemos el coeficiente de reflexión perpendicular como E0R dividido E0I a componente perpendicular y tiene esta forma complicada. NI coseno de θi menos NT coseno de θt dividido NI coseno de θi más NT coseno de θt. También se llega a una expresión para el coeficiente de transmisión perpendicular. Bueno, eso es T perpendicular igual a E0T dividido E0I a componente perpendicular y tiene esta forma. 2NI coseno de θi dividido NI coseno de θi más NT coseno de θt. Desde luego, θi y θt están vinculados entre sí por la ley de Snell. Y estas ecuaciones permiten calcular la relación de amplitudes que existe entre los campos. Más precisamente en las amplitudes de la onda reflejada y transmitida respecto de la incidente. A esto se lo conoce como un par de ecuaciones o coeficientes de Fresnel. ¿Para qué caso? Para el caso del campo eléctrico perpendicular a al plano de incidencia. En estas condiciones también lo que se dice es que el campo eléctrico está polarizado perpendicularmente al plano de incidencia. Caso número 2, consideramos el campo eléctrico orientado paralelo al plano de incidencia. ¿Y eso qué significa? Que este es el vector de propagación y que el campo eléctrico lo considero sobre el plano de incidencia, tanto para el incidente como para el reflejado, como para el transmitido. Desde luego las amplitudes van a variar dependiendo de cada caso. A esto también se lo conoce como los coeficientes para reflexión y transmisión para un haz que está polarizado paralelamente al plano de incidencia. Análogamente se llega a un R y un T, un coeficiente de reflexión y una transmisión a componente paralela. El de reflexión es E0R dividido E0I a componente paralela, T paralelo es E0T dividido E0I a componente paralela. En el caso de la reflexión es NT coseno de θi menos NI coseno de θt, todo dividido NI coseno de θt más NT coseno de θi. Y abajo, para el coeficiente de transmisión, tenemos 2NI coseno de θi dividido NI coseno de θt más NT coseno de θi. Estas ecuaciones también permiten calcular la relación de amplitudes de la onda reflejada y transmitida respecto al incidente y son las ecuaciones de Fresnel para la luz polarizada paralelamente al plano de incidencia. ¿Qué significan en el fondo? Bueno, que esto es un número dado un ángulo, esto es un número dado un ángulo para los dos casos y entonces si yo conozco E0I y conozco este número, entonces automáticamente conozco cuánto vale ese número de amplitud del campo eléctrico. Si yo conozco cuánto es E0I para esta componente y conozco cuánto da este número para ese ángulo, entonces conozco cuánto da E0R, que es la amplitud del rayo reflejado en este caso y del rayo transmitido en este caso. Si uno utiliza la ley de Snell y que venga en nuestra ayuda, podemos simplificar considerablemente las expresiones para los coeficientes de Fresnel, tanto para el caso perpendicular al plano de incidencia
estoy hablando de la orientación del campo eléctrico, como para el caso paralelo al plano de incidencia. Desde luego, si uno sabe cómo está orientado el campo eléctrico, va a saber cómo está el campo magnético. Y de vuelta, la tradición es describir todo en términos del campo eléctrico. Y ojo con los signos. R perpendicular tiene un menos, el T tiene un más, R paralelo tiene un más, T paralelo tiene un más. Y ojo que los signos de los coeficientes de Fresnel son válidos para la elección particular de las direcciones de vectores que nosotros hacemos en el desarrollo detallado que les queda en la presentación, ¿sí? Un ejemplo, el signo negativo del coeficiente R perpendicular, este coeficiente que está acá, es porque es incorrecta la dirección del campo eléctrico reflejado en el desarrollo que hicimos. Pero no nos tiene que asustar porque después las ecuaciones se ajustan solas. ¿Por qué digo que se ajustan solas? Porque acuérdense que cuando hacíamos circuitos y proponíamos las direcciones y sentidos de las corrientes, después si la corriente finalmente obtenida nos daba con un signo menos, lo que significaba es que la corriente verdadera sencillamente estaba al revés de como la habíamos dibujado. Eso es lo que quiero decir. Bueno, tenemos definidos nuestros coeficientes de Fresnel y podemos hacer aproximaciones, como por ejemplo la vieja y querida aproximación cuasi normal. ¿Qué significa una aproximación cuasi normal? Bueno, considerar que estamos incidiendo con un ángulo muy pequeño respecto a la normal sobre la interfaz entre los dos medios. Dicho más formalmente, si la incidencia es cuasi normal, el ángulo de incidencia es del orden de 0. Por lo tanto, valdrá la aproximación de que el seno del ángulo es aproximadamente igual a la tangente, que es aproximadamente igual al ángulo, dicho en radianes, desde luego. Y entonces podemos hacer aproximaciones en los coeficientes de Fresnel y luego de aplicar la ley de Snell. Y entonces tenemos estas expresiones. Menos R perpendicular para el ángulo aproximadamente igual a 0, es lo mismo que R paralelo, que tiene esta expresión que está acá. Después, para los coeficientes de transmisión, bueno, los dos son iguales a 2ni sobre ni más nt, pero veámoslo en algún ejemplo concreto, como puede ser una incidencia cuasi normal a una superficie de vidrio. Estamos yendo del medio incidente, que es el aire, y el medio transmitido es el vidrio. Bueno, en esas condiciones, los coeficientes de reflexión, ojo con este signo, son 0,2. Y los coeficientes de transmisión valen 0,8 los dos, no hay ningún inconveniente. ¿Y esto qué significa? Bueno, que la amplitud del campo transmitido, ya sea paralela o perpendicular, dividida la amplitud del campo incidente, da 0,8 para la componente que corresponde. Y para las reflejadas, bueno, la amplitud del campo eléctrico reflejado dividido la amplitud del campo eléctrico incidente en la componente que corresponde es 0,2. Vamos a decir lo mismo de otra manera. Bueno, que por ejemplo, para los haces transmitidos, que es en los dos casos el mismo valor, bueno, la amplitud del campo eléctrico transmitido es igual a 0,8 veces la amplitud del campo incidente. Y para el caso de los coeficientes de reflexión, guarda con el signo, pero en módulo estamos en 0,2 veces la amplitud del campo incidente. Cuidado, una advertencia, se puede demostrar que T perpendicular menos R perpendicular da 1 para todo ángulo de incidencia, pero no es cierto lo mismo para las componentes paralelas. Se da que T paralelo más el negativo de R paralelo da 1 solamente si el ángulo de incidencia es 0. Vayamos al otro extremo, ya que vimos qué sucedía respecto a la normal cuando el ángulo era pequeño, veamos qué sucede cuando el ángulo está en el orden de 90 grados, es decir, pi sobre 2. A esto se lo conoce como incidencia rasante. Si el índice de refracción incidente es más chico que el índice de refracción del medio transmitido, como por ejemplo aire, vidrio, aire acrílico, aire papel, por ejemplo, bueno, se dan estas condiciones, que menos R perpendicular es lo mismo que menos R paralelo, que es igual a 1, es decir, que la relación entre la amplitud reflejada y la incidente es 1, es decir, las flechas del campo eléctrico miden como mucho lo mismo, mientras que las transmitidas se van a 0. ¿Qué significa esto? Que cualquier sustancia dieléctrica en general se comporta como un espejo cuando los rayos inciden rasantes, como por ejemplo el papel de un libro, si ustedes lo miran bien rasante, se va a comportar casi como un espejo cuando los rayos de luz inciden a casi 90 grados respecto a lo normal. Ejemplo, acá tenemos un foam board que es bastante opaco visto desde arriba, pero sin embargo, si vamos girándolo, podemos
apreciar la cabeza del profesor reflejada. ¿Por qué? Porque la incidencia es rasante. Lo mismo lo van a poder observar, por ejemplo, en un piso de mosaicos cuando observan cosas que están lejos. En la foto lo que les muestro es mi libro de Hedge en mi escritorio. Desde luego uno puede tomarse el trabajo de ir dibujando los coeficientes de reflexión y transmisión a componente paralela y perpendicular en función del ángulo. Y acá los tenemos dibujados en función del ángulo, en este caso en grados. Así que aquí tenemos en azul dibujadas las componentes perpendiculares y en rojo las componentes paralelas. Los coeficientes de la transmisión son siempre mayores que 0. Fíjense que los dos arrancan cuando el ángulo es 0 en 0,8 la transmisión y se van bajando los dos, no con el mismo comportamiento, pero llegan los dos a 0 cuando estamos en 90 grados. La incidencia rasante es ese caso que lo vimos. Después podemos mirar, por ejemplo, el R perpendicular. Esto es el coeficiente de reflexión para la componente perpendicular al plano de incidencia. Comienza en menos 0,2 y se va hasta menos 1. De vuelta, ese menos 1 nos va a interesar mucho en el caso de la incidencia rasante. Pero hay un caso que es muy pero muy interesante, que es el R paralelo. Esta es la componente del campo eléctrico que es paralela al plano de incidencia. Cuando el ángulo es 0, arranca en 0,2. Todo esto es considerando una interfaz aire-vidrio. El aire con índice de refracción 1 y el vidrio 1,5. Esto es una incidencia externa. Y decía, el R paralelo comienza en 0,2 y cuando llegamos a 90 grados me da menos 1. Esta función es continua y por lo tanto en algún lado tiene que dar 0. Y este punto, donde el R paralelo da 0, es un punto notable e interesantísimo. El ángulo de incidencia para el cual se cumple que el R paralelo da exactamente igual a 0 se llama ángulo de polarización. A veces se lo llama θ sub p o a veces θ sub b, porque también se lo llama el ángulo de Brewster. La luz reflejada justo cuando incide con el ángulo de Brewster está solamente polarizada perpendicular al plano de incidencia. ¿Y por qué es eso? Porque si yo estoy iluminando con un haz que tiene las dos componentes, la componente paralela y la componente perpendicular al plano de incidencia, cuando el ángulo de incidencia es el ángulo de Brewster, el coeficiente de reflexión da 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la onda reflejada no tiene amplitud paralela al plano de incidencia, pero sí tiene una amplitud distinta de 0. ¿Para qué? Para la orientación que es perpendicular al plano de incidencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que la luz reflejada solo está polarizada en un sentido perpendicular al plano de incidencia. ¿Cómo se dibuja esta situación a veces en los libros? Bueno, supongamos que tenemos un haz de luz que incide justo con el ángulo de Brewster. El ángulo de reflexión es el ángulo de Brewster. Y supongamos que tenemos las dos componentes. Eso en los libros se dibuja de esta manera, con puntitos y flechitas. Esto representa la componente paralela al plano de incidencia y esto representa la componente perpendicular al plano de incidencia. Bueno, sabemos por esto que para la parte transmitida tenemos las dos componentes, o sea que lo que se va a transmitir va a tener en distintas amplitudes, no las sabemos para este caso en particular, las dos posibilidades. Pero si este ángulo es el ángulo de Brewster, ¿qué es lo que tenemos? Que la parte paralela al plano de incidencia da 0 y lo único que sobrevive es lo que es perpendicular. O sea que esto solamente tiene un vector de campo eléctrico que está oscilando perpendicularmente al plano de incidencia. Pero no nos olvidemos que todo esto es reversible. Donde decíamos NI podía ser NT. En el caso anterior estábamos suponiendo que el índice de refracción del medio incidente era menor que el índice de refracción del medio transmitido. Pero podemos hacer sin ningún problema el juego inverso, suponer que el índice de refracción del medio incidente es mayor que el índice de refracción del medio transmitido, y entonces podemos dibujarlo para algún caso concreto, como por ejemplo la incidencia desde el vidrio hacia el aire, para tener valores concretos de estos coeficientes. En esta ocasión dibujo solamente los coeficientes de reflexión, pero les dejo que si a alguien le interesa tomarse el trabajo de dibujar los coeficientes de transmisión y se van a encontrar con una sorpresa divertida. De vuelta, en función del ángulo medido en grados, como son R perpendicular y R paralelo. R perpendicular, para este caso en particular, vidrio-aire, arranca en 0,2 y llega hasta 1, y el 1 lo toca justo en el ángulo crítico, que es el ángulo a partir del cual se da la reflexión total interna, y ahí se queda en 1 estacionado. Y el otro comportamiento interesante para la incidencia interna es el R paralelo, porque el R paralelo comienza en menos 0,2 y llega también hasta 1 en el ángulo crítico, pero en el medio hace escala en 0.
Y en 0, ¿qué quiere decir? Que no tenemos en la parte reflejada internamente componente paralela respecto del plano de incidencia, pero sí una componente perpendicular. Por lo tanto, internamente también podemos polarizar un haz de luz que tiene las dos orientaciones en principio. Desde luego, el ángulo en el cual sucede este hecho notable se llama ángulo de polarización, pero en el caso interno, o ángulo de Brewster interno. Para distinguirlo del ángulo de Brewster de la incidencia externa, a este caso se le pone un apóstrofo, así que en este caso se escribe θ' sub b. Ojo, una aclaración. Para ángulos mayores que el ángulo crítico, que es este ángulo que está acá, el arcoseno de nt sobre ni, nosotros decimos que el valor de estos coeficientes es 1 porque ya sabemos que sucede el fenómeno de reflexión total interna. Cuando el ángulo incidente más el ángulo transmitido dan 90 grados, la luz reflejada está en las condiciones de polarización de Brewster y entonces el ángulo incidente es el ángulo de Brewster. ¿Y qué significa esto respecto del haz reflejado? Bueno, que está polarizado solo en la dirección perpendicular al plano de incidencia. ¿Por qué? Porque el R paralelo es 0. Por la ley de Snell ya sabemos que NI seno de θi es lo mismo que NT seno de θt y entonces incorporamos esta información aquí, de donde podemos llegar a través de esta deducción a que esta parte es igual a NT coseno de θi, de donde podemos despejar sin ningún problema la tangente de θi, que es el ángulo de Brewster al fin y al cabo, y entonces encontrar una expresión a la tangente del ángulo de Brewster, como qué cosa, como nt sobre ni. Cuando se cumple esta condición que está acá, les dejo para que chequeen que el rayo reflejado y el rayo transmitido son perpendiculares. Aquí tenemos los dos casos de incidencia, tanto interna como externa para aire vidrio. Están marcados los ángulos de polarización. Este es el ángulo de Brewster para la incidencia externa, este es el ángulo de Brewster para la incidencia interna. Acá está el ángulo crítico a partir del cual se da la reflexión total interna, y lo interesante es notar que con un poco más de trabajo se puede demostrar que el ángulo de Brewster para la incidencia externa más el ángulo de Brewster para la incidencia interna, los dos sumados dan 90 grados, que en radianes eso es pi sobre 2. Ahora que sabemos qué es lo que sucede con las amplitudes relativas de los campos, podemos ir a la tarea de ver qué es lo que sucede con las intensidades luminosas. En lugar de los coeficientes de las amplitudes de los campos, que son al fin y al cabo los coeficientes de Fresnel para la reflexión y la transmisión, vamos a considerar ahora el cociente entre la potencia que llega a una interfase y la que se refleja o la que se transmite. Y entonces vamos a definir ahora con mayúscula la reflectancia R y la transmitancia T. Acá sí vamos a poder demostrar en general que R más T da 1. Recordemos cosas sobre el vector de Poynting, que es la potencia por unidad de área que atraviesa una cierta superficie cuya normal es paralela a él. En el vacío, ojo, S se describe de esta manera, es proporcional a E cruz B, esto es sencillamente 1 sobre mu0. La intensidad o irradiancia es el valor medio del módulo del vector de Poynting, y esto se puede escribir entre muchas otras maneras, así como C epsilon 0 sobre 2 por E0 cuadrado. Y ahora lo que vamos a considerar es un plano en la interfase entre un medio y otro medio, una superficie A que está fija ahí, y vamos a considerar un tubo de luz que ilumina justo esa área A y que ese tubo de luz viene con el ángulo de incidencia θ sub i. Desde luego el ángulo reflejado va a ser igual y luego veremos lo que nos diga el ángulo transmitido según la ley de Snell. Intensidades en juego, bueno, I sub i es la intensidad incidente, I sub r va a ser la intensidad reflejada, I sub t va a ser la intensidad transmitida. Después A por el coseno del ángulo que corresponda, sea el ángulo de incidencia o el ángulo de transmisión, es el área transversal en la dirección del ángulo que estamos considerando. Y otra cosa es que esto, ojo, que está escrito en el vacío. Si uno lo considera en un medio cualquiera, donde tiene epsilon en vez de epsilon 0, la velocidad de propagación ya no es la velocidad c de la luz en el vacío, sino una cierta velocidad v. Y esto ahora lo vamos a utilizar en un rato. Y desde luego, para todas estas intensidades vamos a tener que destilar una versión a componente de campo eléctrico paralela y a componente de campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia. Así que si considero componente paralelo o perpendicular, voy a tener una intensidad asociada para cada caso. Así que vamos a compactar un poco la notación y digamos cómo es la intensidad incidente a componente paralelo o perpendicular. Bueno, es la velocidad de las ondas en el medio incidente por el epsilon del medio incidente sobre 2
por el cuadrado de la amplitud del campo eléctrico en la componente que corresponda. Acá, por poner paralelo, coma perpendicular, estoy diciendo dos cosas al mismo tiempo para ahorrar notación. Para la parte reflejada también hay un I sub R, una intensidad reflejada a componente paralelo o perpendicular, que es B sub I, porque estamos en el medio incidente, por E sub I sobre 2, por la amplitud al cuadrado del campo reflejado, en la componente que corresponda. Y para la parte transmitida es B sub T, epsilon sub T sobre 2 por E0T al cuadrado, en la componente que nos corresponda. Muy importante decir que en la mayoría de los medios transparentes con los que nosotros vamos a trabajar se cumple lo siguiente, que el mu del medio incidente es lo mismo que el mu del medio transmitido, que es mu 0 esencialmente. Lo que resta entonces es plantear los cocientes de potencias. Y bueno, la potencia reflejada es la intensidad reflejada por el área transversal que se ve en el rayo reflejado. Esto es A por el coseno de teta R, que es lo mismo que teta I, dividido la potencia incidente. Esto es la intensidad incidente en la componente que corresponda por A coseno de teta I. Eso es el área transversal que ve este tubo de luz que está acá. Esto termina siendo, ¿qué cosa? Bueno, se van a simplificar. ¿Por qué? Porque si teta I es lo mismo que teta R, yo tengo un coseno de teta I que se va a simplificar con esto, A se simplifica con E, por lo tanto, la reflectancia en la componente que corresponda paralelo perpendicular es sencillamente el cociente de las irradiancias o intensidades en la componente que corresponda. Para el caso de la transmitancia en la componente que corresponda, ¿qué voy a tener que considerar? Bueno, la potencia transmitida dividido la potencia incidente en la componente que corresponda. ¿Y eso cómo se expresa? Bueno, acá arriba es I sub T en la componente que corresponda por A coseno de teta T. Es el área transversal que ve el chorro de luz que se transmite, dividido I sub I en la componente que corresponda por el área transversal que ve ese chorro de luz, que es A por coseno de teta I. Bueno, lo que se puede simplificar acá es el área, porque es la misma en los dos lados, pero no así estos términos de coseno. Así que para la transmitancia, en la componente que corresponda, es sí el cociente de las intensidades transmitidas sobre incidente, pero por coseno de teta T sobre coseno de teta I, donde estos ángulos están vinculados entre sí por la ley de Snell. Entonces tengo todos cocientes de intensidades, pero yo las intensidades ya las tengo escritas en términos de las amplitudes de campos. Y más aún, yo ya sé cómo se vinculan unos campos con otros. Así que llegamos a un resultado final, que es que la reflectancia en la componente que corresponda es la amplitud de campo reflejada sobre la amplitud de campo incidente elevado al cuadrado en la componente que corresponda. Pero esto no es ni más ni menos que los R minúsculos al cuadrado, el coeficiente de Fresnel elevado al cuadrado en la componente que corresponda. Y para la transmitancia en la componente que corresponda, bueno, se va a poder desarrollar como nt coseno de teta t sobre ni coseno de teta i por la amplitud del campo transmitido sobre la amplitud del campo incidente elevado al cuadrado en la componente que corresponda. Y esto se puede simplificar un poquito más como este término que está entre paréntesis, nt coseno de teta t sobre ni coseno de teta i multiplicado por el coeficiente de Fresnel para la transmisión elevado al cuadrado. Los coeficientes de Fresnel, los que están en minúsculas, son números que dependen del ángulo con el que estamos trabajando y por lo tanto la reflectancia de transmitancia también va a ser un número que va a depender del ángulo en el que estemos trabajando. Se puede demostrar por conservación de la energía que la reflectancia más la transmitancia en la misma componente sumadas siempre van a dar 1. Si bien definimos reflectancia y transmitancia inicialmente como cocientes de potencias, vimos que las partes de área se simplificaban y que esencialmente lo que tenemos son cosas que son proporcionales a los cocientes de intensidades. Veamos algún ejemplo sencillo, como por ejemplo lo puede ser de vuelta la vieja y querida incidencia cuasi normal. Así que tendremos que hacer los límites cuando los ángulos son 0 o directamente reemplazar por 0. En ese caso nosotros ya tenemos un resultado previo para lo que son los coeficientes de Fresnel, para reflexión y transmisión. Por lo tanto, en el caso de la reflectancia es elevarlos al cuadrado. Me va a quedar nt menos ni sobre nt más ni elevado al cuadrado. Y para el caso de la transmitancia nos queda esencialmente nt sobre ni por el coeficiente de Fresnel elevado al cuadrado, que tiene esta expresión que está acá. Ejemplo concreto para una incidencia externa. Ni es 1, nt es 1,5, que es un vidrio, el ángulo es esencialmente 0. Bueno, ¿cuánto dan los coeficientes de reflectancia y transmitancia? Al
cualquiera de las dos componentes, paralela o perpendicular. Bueno, la reflectancia está dando 0,04. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una reflectancia del 4%. Es una manera de decirlo también. Mientras que la transmitancia es 0,96, que eso significa un 96%. Y estos valores son los mismos cualquiera sea la dirección en que viaje la luz, el estado de polarización de la luz. Este 4% es importante en muchas interfaces como las que son de aire-vidrio, como por ejemplo en los sistemas de lentes que tiene una cámara fotográfica. En esta foto que está acá también es mi libro Hedge, que lo estoy iluminando con una lámpara desde arriba que está reflejada acá y estamos tomando la imagen casi al lado de la lámpara, es decir, estamos viendo una incidencia cuasi normal. Y lo que tengo son distintos apilamientos de placas portaobjeto de microscopio. Acá tengo una, acá tengo dos, una arriba de la otra, y acá tengo tres. Y entonces veamos el significado de este 4%. ¿Por qué? Porque si solamente estoy considerando una interfase, fíjense que en esta interfase se está reflejando el 4% de la luz que incidió sobre la placa. Y yo puedo leer sin dificultad el texto que está por debajo de la placa. Si yo ahora pongo dos placas, bueno, en la primera interfaz se reflejó el 4%, pero en la siguiente placa se reflejó otra vez el 4%, y eso va a volver hacia el observador. Por lo tanto, estoy viendo un poco más del reflejo de la lámpara. Ya me cuesta discernir las letras que están abajo. Y cuando ya tengo tres placas, tengo el 4% que se reflejó, pero de lo que se transmitió, el 4% también se reflejó, y de lo que se transmitió de vuelta, se reflejó también, porque tenemos otra placa más, y ya casi no se puede leer lo que está por debajo. Todo esto gracias al efecto acumulado de este 4% en el caso aire-vidrio. Desde luego podemos tomarnos el trabajo de ver el caso de incidencia externa, es decir, NI más chico que NT, y dibujar la reflectancia de transmitancia en función del ángulo para caso concreto de aire-vidrio, que ha sido mi ejemplo favorito durante todo el encuentro. Bueno, para la componente perpendicular, para la transmitancia arranca en casi 1 y baja hasta 0 cuando estamos haciendo incidencia rasante. Mientras que la reflectancia comienza baja y llega hasta el 1 porque en incidencia rasante ya sabemos que tenemos un comportamiento de espejo. Las cosas interesantes se ponen cuando vemos las componentes paralelas, porque vamos a ver el mismo efecto que observamos cuando trabajamos solamente con las amplitudes de campo. Y va a pasar algo muy interesante justo en el ángulo de Brewster, que es lo que esperábamos al fin y al cabo, que es que para la componente paralela la reflectancia se hace 0 justo en el ángulo de Brewster. Bueno, a partir de ahí empieza a repuntar y llegamos al 100% porque estamos hablando de una incidencia rasante. Y la transmitancia, fíjense cómo se complementan las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el ángulo de Brewster la reflectancia es 0, mientras que la transmitancia es del 100%, es 1. Entonces, ¿qué significa además esto? Y deja en claro algo que tal vez ustedes hayan visto venir de antes. Bueno, que cuando estamos justo en el ángulo de Brewster, el haz se transmite completamente al otro medio, siempre y cuando hayamos incidido solamente con componente paralela al plano de incidencia. Bueno, vamos a hacer una experiencia con el ángulo de Brewster, y para eso tenemos un semicírculo de acrílico, y a esto lo estamos iluminando con un láser verde, que está incidiendo justo aquí, y acá tenemos el rayo transmitido. Podemos ver el rayo reflejado y este es el que a nosotros nos interesa. Entonces, por ejemplo, ahora podemos hacer una incidencia casi normal. ¿Por qué? Porque el haz está reflejándose en esta cara, vuelve sobre sus pasos y acá tenemos el rayo transmitido. Y a mí lo que me interesa es que tratemos de seguir dentro de lo posible el haz reflejado. Así que veamos, a ver si enganchamos el haz reflejado cuando aparezca en cámara. A ver. Ahí está, ahí tenemos el haz reflejado. No se olviden que estamos incidiendo en esta dirección y aquí se está reflejando. Y ahora no sabemos por ahora cómo es el estado de polarización del haz original, pero veamos si podemos sacar alguna conclusión en el ángulo adecuado. Vamos a girarlo un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Fíjense, presten atención a la intensidad del haz reflejado. Vamos a seguir girando, vamos a seguir girando, vamos a seguir girando. Un poco más, 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 un poco más.
un poco más. Y ahora el haz reflejado ha desaparecido. No hay intensidad reflejada, pero sí hay mucha intensidad transmitida. Y si seguimos aumentando el ángulo, vamos a ver qué es lo que sucede. Presten atención acá. Con la mancha. Vuelve a aparecer. Ahí la hacemos desaparecer. Y para el otro lado, vuelve a aparecer. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, en este momento, respecto a la normal, este haz está incidiendo con el ángulo de Brewster. Y además, ¿qué otra cosa sabemos del haz original? Bueno, que está incidiendo con una orientación de polarización de esta manera. Así que yo, en este momento, puedo garantizarles que este haz con el que estoy alimentando esto tiene un campo eléctrico que está oscilando en esta dirección. ¿Por qué? Porque lo hice incidir justo en el ángulo de Brewster en esta superficie de acrílico y nada se ha reflejado. ¿Cómo hice el haz original? Bueno, de esta manera bastante rudimentaria. Lo único que tenía disponible es un láser, un puntero láser, pero estos punteros emiten en un estado natural, es decir, no están linealmente polarizados en ninguna dirección. Pero lo que sí me pude hacer es un vidrio común que está pintado de negro del otro lado y que está armado en una estructura tal que cuando yo incido con rayos horizontales en esta dirección, están incidiendo respecto a la normal del vidrio justo en el ángulo de Brewster. Entonces está garantizado que esto está polarizado por reflexión. Cuando yo enciendo esto, la luz reflejada está polarizada en esta dirección. Y así es como pude armar el experimento de recién. Con estas curvas, si quieren, también se pueden tomar el trabajo de ver que en cada ángulo se va a cumplir que R más T les va a dar siempre 1. Para el mismo par de medios, vidrio-aire, pero en el caso de incidencia interna también se pueden dibujar y también tenemos el mismo comportamiento complementario. Para la componente perpendicular, bueno, lo que tenemos de interesante es el tema de la reflexión total interna, donde la transmitancia obviamente se hace 0. Pero para la componente paralela, también tenemos la reflexión total interna, desde luego es complementario, el R se va a 1, mientras que T se pincha en 0, pero justo en el ángulo de Brewster para la incidencia interna tenemos que la reflectancia da 0, mientras que la transmitancia da 1, y también acá se pueden tomar el trabajo de ver que se corrobora que R más T da siempre 1. El cambio de fase. El cambio de fase es algo que necesitamos para cuando veamos interferencia. Y la idea es la siguiente, tenemos una onda que incide sobre un medio, más denso ópticamente que el otro, y vamos a tener una parte reflejada y una parte transmitida. Esta es la parte que se refleja, esta es la parte que se transmite. Esto se puede hacer, por ejemplo, con una soga semifija en un extremo y hacer un pulso para que se propague hasta ese extremo. Fíjense que la parte de la onda que está transmitida tiene la misma orientación que la onda incidente, pero la reflejada tiene una inversión. A esto se lo entiende en términos de diferencia de fase y se dice que hay una diferencia de fase de 180 grados respecto de la onda incidente. 180 grados o pi radianes también. Como en la parte de interferencia vamos a trabajar con ángulos bastante pequeños, es decir, ángulos que están por debajo del ángulo de Brewster, para esta parte de cambio de fase me basta con describir lo que sucede con las componentes perpendiculares del campo eléctrico. Vayamos entonces, por ejemplo, al caso de la incidencia externa, NI menor que NT, y dibujemos los coeficientes de Fresnel en función del ángulo, para mi caso favorito, la incidencia aire-vidrio. ¿Qué podemos decir respecto del coeficiente de transmisión? El T perpendicular arranca en 0,8 y se va hasta 0. Pero siempre tiene un número positivo. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que la componente transmitida para el campo eléctrico en orientación perpendicular al plano de incidencia siempre está en fase con la del campo incidente. Pero para el caso del coeficiente de reflexión, en la componente perpendicular, arrancamos en un valor negativo de menos 0,2 y sigue hasta menos 1. ¿Y esto cómo se interpreta en términos de diferencia de fase? Bueno, esto se interpreta como que la flecha de campo eléctrico reflejado a componente perpendicular está dada vuelta respecto de la flecha de campo incidente. En el caso de la transmitida, la flecha de campo eléctrico transmitida está en el mismo sentido
que la flecha del campo incidente. Así que en términos de diferencia de fase, acá lo que estoy diciendo es que delta phi es igual a 0 o equivalente a 0, y en este caso estoy diciendo que la diferencia de fase es de 180 grados o pi radianes. Para el caso de la incidencia interna, tanto R como T siempre van a dar mayores que 0, por lo tanto la diferencia de fase asociada en ese caso se toma como 0. Anoten esto para la clase de interferencia, porque en resumen, la componente del campo eléctrico normal, perpendicular al plano de incidencia, sufre un corrimiento de fase de pi radianes bajo la reflexión cuando el medio incidente tiene un índice menor que el medio de transmisión. Cuando un par de campos eléctricos están en fase, sus campos magnéticos asociados, vamos a hacer la aclaración, también lo están. Estados de polarización. Naturalmente, la onda plana con la que estuvimos trabajando está polarizada linealmente. Después vimos que puede estar orientada de cualquier manera en el plano perpendicular al vector de propagación y que eso se podía descomponer en varias partes. Pero no dijimos nada respecto de si el campo eléctrico podía ser alguna figura o no. Y ahora vamos a ver con los estados de polarización que se pueden hacer distintas figuras. Un reto a la imaginación, supongamos ahora que la onda plana se propaga, digamos que en la dirección del eje Z, el sentido positivo del eje Z, y que entonces podemos descomponer el estado del campo eléctrico sobre el plano perpendicular al eje Z, que eso es el plano XY. Y entonces diremos que al campo eléctrico podemos descomponer una componente según X y una componente según Y, con alguna forma. Entonces tomemos como referencia la componente en X, escribámosla, ya que habíamos dicho al principio que era lo mismo hacer seno que coseno de kx menos omega t, pongamos eso en práctica y entonces digamos que para la componente y vamos a tener una amplitud por un coseno de kz menos omega t más una diferencia de fase entre las dos componentes, y en esa diferencia de fase es donde vamos a tener toda la gracia de los dibujos sencillos que vamos a poder hacer en esta ocasión. Linealmente polarizada según, no sé, el eje Y se puede escribir de esta manera: el campo eléctrico solamente oscila sobre el eje Y, mientras que la amplitud en el eje Z es 0. Es una manera perfectamente válida de escribirlo. Pero también podemos tener otras variantes de la dirección de polarización, y siempre la idea es ponerse de frente a la onda plana y ver qué dibujo hace la flecha del campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, podemos tener una polarización lineal. Está bien, habíamos dicho en el eje Y, la primera que vimos, el campo eléctrico oscila en este plano, pero también podría ser que esto esté rotado de alguna manera, y esta es la forma componente a componente de describir la luz linealmente polarizada, que hace un ángulo alfa respecto del eje X. Hay una amplitud según X, una amplitud según Y, de donde la amplitud total va a ser por Pitágoras la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las dos amplitudes. Desde luego podemos tener una luz polarizada linealmente, pero con el ángulo para el otro lado, dependiendo de la diferencia de fase. Podemos tener una polarización circular, eso significa que la flecha del campo eléctrico está dibujando un círculo, se puede escribir de esta manera, se hace un poco de geometría analítica. Esto es cuando la luz está circularmente polarizada a derecha, la flecha vista de frente dibuja un círculo que está girando de esta manera, pero también puede estar polarizado a izquierda, así que se puede dibujar con esta receta un círculo que está girando hacia la izquierda. Acá tenemos dibujados ambos casos, así que podemos ver la polarización circular a izquierda, la polarización circular a derecha, cuál es el comportamiento que hace la flecha del campo eléctrico. Podemos tener también una polarización elíptica cuando las dos amplitudes son distintas y tenemos las diferencias de fase en los argumentos similares a lo anterior. Podemos encontrar una ecuación de una elipse. Esta elipse se puede recorrer a derecha, también se puede rotar en el caso más general. Y tenemos distintos casos en función de lo que escribí como diferencia de fase, y barremos todas las posibilidades, desde una lineal con un cierto ángulo, elíptica, 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 lineal. En este caso las elípticas están orientadas a izquierda y después empiezan a orientarse a derecha, elípticas, rotando hasta que volvemos a una polarización lineal. La luz polarizada en alguno de los casos que vimos es de lo más antinatural que existe, en particular la linealmente polarizada. Fíjense que solo la podíamos obtener en un determinado ángulo de reflexión en un material con un índice de refracción conocido. Pero en general la luz, como por ejemplo de esta vela, no obedece eso, no está saliendo en un estado de polarización determinado. Y a eso se lo llama luz natural.
La luz que nos llega del sol o de una lámpara o de una vela o de lo que sea no privilegia en general ninguna dirección del plano perpendicular a la dirección de propagación. Por lo tanto, el campo rota constantemente en cualquier dirección y entonces decimos que estamos trabajando con luz no polarizada. En el fondo, una fuente de luz ordinaria consiste de un número muy grande de emisores de escala atómica orientados todos al azar. Cada átomo excitado emite un tren de onda polarizado durante aproximadamente 10 a la menos 8 segundos. Todas las emisiones de distintas frecuencias se pueden combinar para formar una onda polarizada que no persiste más que ese tiempo. ¿Cómo se representa entonces un frente de luz natural o no polarizada? Bueno, como un asterisco. ¿Y eso qué representa? Representa que la flecha del campo eléctrico va saltando aleatoriamente entre distintas posiciones sin quedarse en ninguna por más del orden de 10 a la menos 8 segundos. En síntesis, si los cambios de estado de polarización tienen lugar tan pero tan rápido que es imposible distinguir cualquier estado de polarización resultante, decimos entonces que la onda es un frente de luz natural o luz polarizada al azar. Si uno quiere ponerse estricto, en consideración de los casos expuestos anteriormente, tiene que poner unas fases adentro de los argumentos de las funciones coseno, que son ángulos que son al azar y que no están estacionarios en el tiempo, es decir, van cambiando constantemente y no se quedan en un valor fijo por más de 10 a la menos 8 segundos. Maneras de obtener luz polarizada. En este encuentro vamos a discutir más o menos en detalle dos grandes posibilidades para obtener luz polarizada. La primera es el dicroísmo o absorción selectiva y la segunda ya en realidad la vimos, que es por reflexión mediante la ley de Brewster. Pero también existen otras formas como por ejemplo la dispersión o la birrefringencia o doble refracción. Dicroísmo o absorción selectiva. ¿Qué significa esto? Que hay una absorción selectiva en una de las componentes del campo eléctrico incidente. Esto sucede en medios que son anisotrópicos, es decir, medios con asimetrías en su red cristalina que producen absorción preferencial en un eje que se llama eje óptico. La salida de este tipo de polarizadores es de tipo lineal. Ejemplos de medios dicroicos como pueden ser la turmalina o las láminas de Polaroid, que son polímeros estirados que absorben una de las direcciones del campo eléctrico dejando pasar solamente una. En este gráfico lo que representamos es la incidencia de luz natural a través de un polarizador dicroico y esta fuente, por ejemplo, es una fuente de luz natural y la componente que es en esta dirección se va atenuando cada vez más hasta que lo que sale solamente es la componente que está en el eje del polarizador. Acá está lo mismo, solamente detallando las flechas de campo eléctrico. Filtros polarizadores. Un polarizador ideal deja pasar el 100% de la luz incidente en la dirección de su eje de transmisión y sin embargo bloquea toda la luz que incide vibrando en la dirección perpendicular. El más empleado usualmente es el Polaroid. ¿Cómo se hace un Polaroid? Bueno, con alcohol polivinílico impregnado en yodo, estirado en caliente. Esto absorbe el campo eléctrico alineado con las moléculas y transmite el campo eléctrico perpendicular a las moléculas. Acá lo tenemos representado como una lámina circular donde siempre se marca su eje de transmisión o eje principal o eje del polarizador. De manera tal que esquemáticamente podemos decir que si viene un frente de luz que está en condición de polarización natural, es un frente de luz natural, la salida es luz que está polarizada ¿en qué dirección? En la dirección misma del eje del polarizador. ¿Qué podemos decir de las intensidades luminosas con filtros polarizadores tipo Polaroid, por ejemplo? Bueno, si la entrada al polarizador es con luz natural, la salida de la luz está linealmente polarizada en la dirección del eje de transmisión del polarizador. Luz natural pasa por el polarizador, la componente que es perpendicular al eje del polarizador se atenúa mucho y sale la luz polarizada en la dirección del eje del polarizador. Y la relación entre intensidades, esto se puede derivar, por ejemplo, en el caso de polarización circular. Ustedes lo pueden calcular a mano, se los prometo. Si la intensidad la llamamos I natural a la luz de entrada, a la fuente natural, bueno, la intensidad de la luz que sale linealmente polarizada, la llamamos I0 si quieren, es la intensidad transmitida, es la intensidad de la luz natural dividido 2. Así que cuando la luz natural incide sobre un polarizador, la intensidad transmitida es la mitad de la incidente. Cuando estamos iluminando, desde luego, con luz en estado natural. Por reflexión o por ley de Brewster es lo que vimos hace un rato, así que solamente está puesto acá para repasarlo.
Cuando un haz de luz natural incide sobre una interfaz entre dos medios, NI y NT, justo con un ángulo tal que su tangente es exactamente NT sobre NI, entonces la luz reflejada tiene un estado de polarización que es perpendicular al plano de incidencia, y esa es una manera de polarizar por reflexión. Pasa si uno toma un polarizador lineal y lo pone delante de una fuente natural, como por ejemplo un paisaje iluminado por el sol. Matemáticamente, la luz natural se puede representar por dos ondas arbitrarias de igual amplitud, linealmente polarizadas y ortogonales e incoherentes, donde su diferencia de fase relativa varía rápidamente y al azar. Si la luz natural incide en un polarizador lineal, solamente la luz en un estado va a ser transmitida. El estado va a tener una orientación paralela a la dirección específica que da el eje del polarizador. Y si el polarizador se gira, la intensidad a la salida no va a cambiar en este caso porque hay una simetría respecto de la luz no polarizada o natural. Es decir, lo que salga va a seguir teniendo intensidad I0 sobre 2. Pero de vuelta, esto es solamente iluminando con luz natural. Por eso acá tenemos un paisaje iluminado por el sol con un polarizador que funciona como filtro. Y la intensidad no varía por más que estemos rotando el eje principal del filtro. En un esfuerzo de producción, lo que tengo para mostrarles es el fenómeno de birrefringencia con un cristal de espato de Islandia. Para sintetizar, lo que sucede en el espato de Islandia es que es un cristal que tiene dos índices de refracción distintos, uno para cada estado de polarización perpendicular, dependiendo de cómo es la red cristalina. Cuando esto se ilumina con luz natural, bueno, se van filtrando esos dos haces y luego vuelven a salir y se siguen filtrando más. Y es así como vemos dos imágenes para un mismo objeto. Y ahora vamos a utilizar los polarizadores para analizar la luz, es decir, para saber cómo es el estado de polarización de la luz. Y aquí es donde va a quedar claro que un polarizador lineal es en realidad un proyector en el sentido de álgebra lineal. Y ahora vamos a ver por qué. Proponemos ahora un experimento con dos polarizadores y una fuente de luz natural. La fuente de luz natural tiene una cierta intensidad I natural y esa luz se hace pasar por un primer filtro polarizador. A esto lo llamamos polarizador 1. Bien, y hay un proceso de absorción selectiva que hace que solamente salga una cierta intensidad I0, que está vinculada con esta, siendo I0 la mitad de la intensidad natural. Eso lo vimos hace un rato, pero nos va a interesar esta I0. Y el campo eléctrico está oscilando solamente en esta dirección. Eso es lo que significa el efecto del polarizador. Y ahora vamos a poner un segundo polarizador que lo vamos a llamar analizador. Y este segundo polarizador tiene a su eje principal a un cierto ángulo θ respecto del eje del primer polarizador. La pregunta es cuál es la intensidad que se va a percibir por un observador al final de todo en función del ángulo θ que forma el segundo polarizador con el primer polarizador. De vuelta, ¿qué hacen los polarizadores? Atenúan la intensidad del campo eléctrico en la dirección que les es perpendicular. Entonces tenemos la fuente de luz natural, ya sabemos lo que sucede. Sale una intensidad I0 y el campo eléctrico digamos que es E0. Dibujemos esa flecha en esta dirección. Bueno, ahora este campo eléctrico va a pasar en este estado de polarización a través de otro polarizador que forma un ángulo θ respecto del primero. Es esa línea que estamos representando en azul, también está un ángulo θ. Ahora, ¿qué sucede? El polarizador 2 lo que va a hacer es, fíjense que esta flecha de campo eléctrico se puede descomponer en una flecha en esta dirección y otra flecha perpendicular. Pero el segundo polarizador lo que va a hacer es atenuar grandemente hasta anular la componente que es en esta dirección. Así que lo único que va a quedar es la descomposición en la dirección del polarizador. Y entonces, ¿eso cómo se escribe? Bueno, que va a haber una amplitud E' y E' con E0 se vincula con E0 coseno de θ. El aire no difiere mucho de estar en el vacío, así que a I0 en términos de su amplitud de campo E0 la podemos escribir como C epsilon 0 sobre 2 por E0 cuadrado. Por otro lado, la intensidad de la luz a la salida va a ser C por epsilon 0 sobre 2 E' al cuadrado, pero E' nosotros ya sabemos que es E0 coseno de θ, así que la reemplazamos aquí y distribuimos este cuadrado en los dos términos y voy a tener
en primer lugar C epsilon 0 sobre 2 por E0 cuadrado, pero eso es la intensidad I0 y ahora me queda luego afuera un coseno cuadrado. Así que la intensidad en función del ángulo relativo que tiene el segundo polarizador se escribe como la intensidad I0 por coseno al cuadrado de teta y a esto se lo conoce como la ley de Malus. Casos especiales. Bueno, cuando el ángulo es 0, tenemos los dos polarizadores alineados y entonces la intensidad de salida es la misma que la de entrada, I0. Pero cuando los dos polarizadores están a 90 grados mutuamente, bueno, tenemos que el coseno de 90 es 0 y por lo tanto la intensidad de salida es 0. Con la luz natural sola no se puede usar la ley de Malus, esta solo se aplica para luz linealmente polarizada, por eso tuvimos que poner un primer polarizador. Y acá tenemos el ejemplo de dos polarizadores que en este caso tienen sus ejes alineados, pero cuando están perpendiculares no pasa nada de luz. Desde luego en el medio tenemos una situación intermedia que va a estar dictada por esta expresión de acá, que es la ley de Malus. Pero qué interesante lo que nos da la ley de Malus, porque esto significa que yo puedo regular a voluntad la intensidad de luz de salida solamente ajustando un ángulo entre dos polarizadores. Por ejemplo, podemos utilizar la ley de Malus para estudiar lo que hacen con la polarización otras sustancias o muestras en el medio. Entonces lo que podemos hacer es iluminar con luz natural un primer polarizador que me va a dar un estado de polarización en esta dirección y luego a lo último poner el analizador a 90 grados respecto de eso, de manera tal que si no hubiera nada en el medio no tendría que salir nada de luz. Ahora, este aquí que si uno interpone alguna muestra que tiene efectos sobre el estado de polarización de la luz y tuerce la luz, ahora va a haber alguna componente de campo eléctrico que va a poder pasar a través del analizador y por lo tanto eso se va a traducir en una intensidad percibida del otro lado. Así que esto nos permite estudiar qué es lo que hace con el ángulo de polarización alguna muestra que está en el medio. Y en el fondo está el germen de lo que se conoce como el estudio de fotoelasticidad. Bueno, se puede hacer un juego polarizador-analizador. Y entonces lo que tengo acá montado es exactamente eso. Todo está puesto en ángulo de Brewster. Hay un muy tenue reflejo acá. ¿Cómo es la mecánica? Bueno, primero hago pasar mi haz por el primer vidrio, que es el vidrio polarizador. Así que el haz reflejado sale con esta dirección de polarización. Pero ahora incide sobre otro vidrio de manera tal que también está incidiendo con el ángulo de Brewster, pero el plano de polarización de este haz ahora está paralelo al plano de incidencia en el otro, de manera tal que si esto incide en el ángulo de Brewster no se tendría que reflejar nada o casi nada. Todo depende de la paciencia que uno tenga para armar esto, pero a mí me alcanza. La idea es la siguiente: ahora vamos a poner en el medio alguna sustancia y veremos. La sustancia que voy a poner es una regla de acrílico. Veremos si esto tiene la capacidad de correr, así que prestemos atención a la intensidad que se está reflejando al final de todo y veamos si cuando interponemos esto, bueno, hay variaciones de intensidad luminosa. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque el acrílico tiene la capacidad de torcer el ángulo de polarización y esto es un fenómeno que se conoce como fotoelasticidad. Los polímeros tienen la capacidad de torcer el ángulo de polarización en función de las tensiones internas y la gente que hace estructuras hace mucho tiempo hacía modelos de plexiglas de las estructuras que quería hacer y al hacer pasar luz polarizada podía detectar las zonas más conflictivas de un modelo. Bueno, acá tengo una idea similar. Lo que tengo dentro de esta caja es un montón de portaobjetos de microscopio, son más de 10 seguro, puestos uno detrás del otro, y hay dos ventanas. Y esto está dispuesto de manera tal que los rayos de luz que entren por acá van a reflejarse en las superficies estas, y va a salir unas por este lado, mientras que otro va a salir por las sucesivas transmisiones. Pero, ¿qué características tiene esto? Bueno, que como están puestos estos vidrios, la luz incide respecto a la normal con el ángulo de Brewster. Así que lo que se refleja, seguro que va a estar polarizado en esta dirección. Y lo que se transmite no está polarizado perfectamente en esta otra dirección, que es acá. ¿Por qué? Porque la transmisión está parcialmente polarizada. Pero de todas maneras lo podemos utilizar como analizador. Y chequeemos la televisión para ver este asunto de si utiliza luz polarizada o no. Así que miremos el televisor a través de un analizador de
no muy buena calidad. Pero veamos qué pasa si a esto lo giramos, a ver si podemos disminuir la intensidad de la televisión. Ahí casi lo tenemos. Bueno, eso nos dice que estamos cancelando parcialmente la luz polarizada que sale del televisor. Y ahora en este mínimo de intensidad, para lo que podemos cancelar, aunque sea parcialmente la tele, pongamos en el medio una regla y veamos todos estos colores. Y estos colores me revelan la capacidad de este modelo de acrílico de torcer el estado de polarización, y encima no lo hace uniformemente para cada color. Por ejemplo, con esto se puede identificar el punto de inyección de una pieza de acrílico o los lugares donde más probablemente se forme una grieta o una grieta ya se esté formando. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde demonios se aplican estas cosas de polarización? Bueno, en las pantallas de los televisores. Acá tengo un ejemplo de un display que utiliza luz polarizada. ¿Y cómo funcionan estos displays? Bueno, con el principio que vimos recién, la idea es la siguiente. Detrás de todo lo que es una fuente de luz, actualmente lo que se usan son LEDs. Después viene un difusor para dar una iluminación blanca uniforme. Después viene una primera lámina polarizadora, supongamos que está en este eje, o sea que primero hace que el campo eléctrico venga en esta dirección. Y al final de todo lo que viene es otra lámina polarizadora que cancela completamente lo que diera polarizado el primer filtro, si es que no sucediera nada en el medio. Y entonces la magia para poder representar cosas está exactamente en el medio. ¿Por qué? Porque hay una electrónica con cristal líquido y unos filtros de color que son los RGB, que hacen los colores de los píxeles individuales. Pero la idea en el fondo es que hay una pequeña ventanita que tiene detrás una sustancia que electrónicamente permite girar el ángulo de polarización de manera tal que finalmente se filtre luz después del último polarizador. Y entonces, si dejamos salir, por ejemplo, del filtro rojo, el verde y el azul, lo que vamos a percibir nosotros es blanco. Y si no, podemos dejar pasar luz o solamente de la ventana roja, y entonces lo que veremos es color rojo. Y así sucesivamente. También se aplican los polarizadores desde antes en los displays de los relojes. Aplicaciones en fotografía, en las condiciones adecuadas, cuando el sol incide con un ángulo parecido al ángulo de Brewster, entonces la luz sale polarizada. Incluso se pueden utilizar ángulos mayores, lo que pasa que el efecto no es tan grandilocuente como cuando uno incide solamente con el ángulo de Brewster. ¿Y qué sucede? Bueno, supongamos que estamos tomando como referencia el sol. Bueno, la luz del sol rebota en la superficie del agua y nos llega hasta la cámara. Pero ese reflejo puede ser molesto. ¿Cómo viene la polarización de la luz reflejada? Bueno, este es el plano de incidencia, así que si esto se incidió, supongamos que en el ángulo de Brewster, el estado de polarización es así, es perpendicular. Pero si nosotros venimos y ponemos un polarizador con su eje así, cancelamos esta componente y por lo tanto nos deshacemos de ese reflejo. Lo mismo se ve en esta foto que está acá. También se utilizan desde luego y desde antes en los anteojos de sol, porque bueno, se puede atenuar grandemente la intensidad luminosa. Si hace juego uno con dos polarizadores, puede graduar todo lo que quiera, la intensidad que sale. O también acá está representado para ver un reflejo que está parcialmente polarizado y uno lo puede cancelar. Desde luego, en estos filtros para manejar en los días muy soleados también permiten atenuar grandemente la intensidad luminosa. Desde luego, si es una sola lámina polarizadora, lo que va a salir es la mitad. Y si son dos láminas polarizadoras pegadas que están en un cierto ángulo teta, bueno, será I0 coseno cuadrado de teta.